Muy buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor Cristian Roberto Lobo en la clase de hoy de mantenimiento y reparación 2. La clase la tenemos hoy 29 de julio del 2020 de 10 a 12. Tenemos la participación de los alumnos en esta mañana. Seguimos en la unidad 3 que corresponde al segundo semestre. Fuente de alimentación y medios de almacenamiento. Bien, el contenido que vamos a ver el día de hoy va a ser fuente de alimentación, el subtema, fuente de poder y componentes de lo que corresponde al tema. Bien, vamos a hablar un poco de la fuente de alimentación. Anteriormente, en clases anteriores hablábamos del AC, de lo que es la corriente alterna y la corriente continua y lo que es la parte de electricidad. En esta mañana, pues, hablamos de la fuente de alimentación, que es la fuente de poder, o es la que alimenta a todo lo que es la placa madre y todos los componentes internos de la computadora. Este es un dispositivo que convierte la corriente alterna, o sea, de 110 y la transforma a 110 y 220 y la transforma encargándose, ¿verdad?, de que esta alimentación o esta tensión alterna y salga hacia el ordenador de una transformación de 12 voltios, 5 voltios, 3.5 voltios en una tensión continua. Entonces esto nos dice de que entra de una forma alta de 125 a 220 y luego ella hace una conversión para poderla mostrar al usuario final. La fuente de alimentación tiene salidas tanto para la placa base, normalmente una salida de 20 a 24 pines. En algunos casos solo trae 20 pines, en otros casos tiene 24. Como para los diferentes elementos que necesita alimentar directamente, como son discos duros, les decía, disqueteras, unidad, lo que es la unidad óptica y algo otros componentes como tarjeta de video, tarjeta de sonido. Esa es la que alimenta esos componentes internos de la máquina. Bien, para estas tarjetas gráficas, en consecuencia es, ¿verdad?, los elementos que presta la atención correspondiente, pero es fundamentalmente para el buen funcionamiento y conservación del ordenador. O sea que este no permite que el ordenador genere mayor cantidad de energía y que pueda desarrollarse de una manera, una alta tensión dentro de la computadora o que comúnmente miramos, ¿verdad?, que hay un cortocircuito, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la fuente de alimentación, que es la que compone lo que son las máquinas de torre, ¿verdad? Igual, dentro de las portátiles, nosotros donde vamos a conectar en la parte inferior de alguno de los lados, derecho o izquierdo, ¿verdad? Ella también hace ese mismo funcionamiento de lo que es la fuente de poder. Solo que nosotros no la vemos, ¿verdad? Como si se pudiera ver en una de torre. En esta fuente de alimentación juega un papel fundamental y vital para ese funcionamiento de la computadora y de los periféricos. Recuerden que si nosotros queremos ponerle a una máquina de torre dos discos duros, una de CD-ROM y una quemadora, ¿verdad? Entonces, a mayor componente, mayor cantidad de energía va a tener la computadora o va a requerir. Entonces, lo que hacemos nosotros es cambiar, digamos, si tenemos una fuente de poder de 300 watts, entonces necesitamos una de 600, porque recuerde de que a pesar de que nosotros no miremos esa funcionalidad de lo que hace la fuente de poder, pero ella genera esa división de cada uno de los componentes, cuánta energía requiere cada uno de ellos. Y dentro de esta, pues tenemos los tipos de conectores. Los conectores de la fuente de poder se utilizan para brindar energía a los diferentes accesorios que se le pueden agregar a la computadora, así mismo como a la tarjeta madre, ¿verdad? Y recuerden que la tarjeta madre está compuesta por diferentes conectores. Tenemos el tipo mole, que es el conector más usado y se usa para alimentar lo que es el CD, DVD, discos duros, IDE, ventiladoras iluminadas, que estas son iluminadas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos más o menos algunas de las imágenes del conector hembra y el conector macho. Y aquí tenemos el color
¿verdad? Los colores que nos permiten, amarillo, negro, ¿verdad? Rojo y los que son polo a tierra y cuánto voltaje tiene. Miren, aquí tenemos el amarillo que tiene 12 voltios y el rojo que genera 5 voltios. Bien, tenemos el Minimolex, que ese es el que va hacia lo que es las disqueteras. Ya casi no se utiliza este. También se puede utilizar este conector Minimolex en lo que es la ventiladora que va hacia el disipador de calor, ¿verdad? Entonces, este lo vemos, ahora casi no se ve este porque, como les digo, fue generado primeramente para lo que eran disqueteras. Luego tenemos el conector SATA, un conector que se utiliza para brindar energía a los discos duros, SATA, DVD, SATA, cuando esta fuente de poder no incluye un conector SATA, ¿verdad? Entonces se puede utilizar en un convertidor de tipo Molex a SATA. Miren, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos el Molex y el SATA. Se conecta, ¿verdad? Se conecta al que habíamos visto anteriormente, a este, ¿verdad? Al conector macho. Y luego genera lo que es la conversión hacia SATA. Bien. Tenemos el conector AT, ¿verdad? Que este conector anteriormente era doble en su haber y a veces tendía a confundirnos. En este caso, estos conectores eran para máquinas como Pentium 4 de para abajo, ¿verdad? Entonces, generalmente no nos generaba la forma de colocarlo. Ahora vamos a ver que cuando cambia de AT a X, cambia la estructura y es más fácil para las personas. Antes teníamos que tener un conocimiento de electricidad y un conocimiento de cómo iban ubicadas cada uno de estos componentes. Aquí los podemos ver, el P7 y el P8, ¿verdad? Miren, la extensión o la colocación tenía que ir de esta manera. Luego tenemos el ATX de 20 pines, ¿verdad? Es un conector que se utiliza para alimentar una tarjeta madre ATX. Como podemos ver, su conector, si vemos aquí, son diferentes, ¿verdad? Este va todo unido y sus componentes para poder generar la energía, ¿verdad? Aquí eran dos componentes para poder generar lo que es la energía. Luego tenemos, ¿verdad? Aquí una placa madre que es del tipo ATX y BTX de 24 y 4 pines, ¿verdad? El conector de 24 pines tiene un solo conector. El conector de 4 pines, ¿verdad? Aquí podemos ver que es donde podemos conectar aquí, ¿verdad? Y lo que les decía, este de 4 pines es el que genera la ventilación para lo que es el procesador, para que funcione el procesador. Si debería, a veces pasa esto, ¿verdad? Que cuando nosotros desconectamos, vemos de que se nos olvida conectar este en particular conector, entonces la máquina enciende, pero no genera nada. Entonces es porque tenemos desconectado este conector, lo que es el que le da la energía al procesador. Este le da energía a toda la placa para los demás componentes, pero este en especial se lo da al procesador. Bien, con esto vamos a pasar a un pequeño video donde ustedes van a escuchar, ¿verdad? Los tipos de fuente de poder y lo que son los tipos de placa madre, ¿verdad? Tipos de fuentes de alimentación para computadoras, parte 1. Para que una computadora pueda funcionar. Les decía que vamos a ver entonces en estos momentos lo que es, vamos a ver en estos momentos entonces los tipos de dispositivos de fuente de alimentación y computación. Pongamos mucha Es atención. necesario alimentar de corriente eléctrica cada uno de los componentes que la integran. Para ello, cuenta con una fuente de poder o de alimentación.
la cual tiene como funciones principales transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren y, por último, proteger los componentes eléctricos y electrónicos de los problemas en el suministro eléctrico. Profe, no se escucha tan bien, se escucha bien bajito. Los voltajes suministrados por la fuente de alimentación hacia la computadora son más 3.3, más menos 5 y más menos 12 volts. El de más 3.3 y más menos 5 son utilizados básicamente por circuitos electrónicos, memoria RAM, CPU y otros componentes que trabajan con señales digitales. Profe, no escucha nada. El de 12 volts es para hacer funcionar los motores de los discos duros 20. Tipos de fuentes de alimentación para computadoras, parte 1. Para que una computadora pueda funcionar, es necesario alimentar de corriente eléctrica cada uno de los componentes que la integran. Para ello, cuenta con una fuente de poder o de alimentación, la cual tiene como funciones principales transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren y, por último, proteger los componentes eléctricos y electrónicos de los problemas en el suministro eléctrico, como subidas o bajadas de voltaje. Los voltajes suministrados por la fuente de alimentación hacia la computadora son más 3.3, más menos 5 y más menos 12 volts. El de más 3.3 y más menos 5 son utilizados básicamente por circuitos electrónicos, memoria RAM, CPU y otros componentes que trabajan con señales digitales. Por otro lado, el de 12 volts es para hacer funcionar los motores de los discos duros, ventiladores, unidades lectoras y tarjetas de video. Existen dos tipos de fuentes de alimentación que puedes encontrar instaladas en las computadoras, AT y ATX. Fuente de alimentación AT. Prácticamente está en desuso en las nuevas computadoras. Sin embargo, es posible que te encuentres todavía con ella, por lo que te mencionamos algunas de sus características principales. Cuenta con un interruptor mecánico para encenderla. Es ahorradora de energía, ya que al oprimir el botón de apagado, no se queda en modo de espera, sino que corta totalmente la alimentación eléctrica. Manejan potencias de 250, 300, 350 y 400 watts. Sus componentes son ventilador. Ayuda a expulsar el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete para mantener los circuitos a una temperatura correcta de operación. Conector de alimentación. Recibe el cable de alimentación que viene del suministro de corriente. Selector de voltaje. Permite seleccionar el voltaje de operación de la fuente, que puede ser de 127 o 240 volts. Conector de suministro a otros dispositivos. Permite alimentar cierto tipo de monitores CRT. Conector AT. Alimenta a la tarjeta madre. La configuración de sus pines es la siguiente. Conector de 4 terminales Molex. Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración de los pines es la siguiente. Conector de 4 terminales Berg. Se utiliza para alimentar las disqueteras. La configuración es como se muestra. Interruptor manual. Permite encender la fuente de manera mecánica. Fuente de alimentación ATX. Es la fuente más instalada en las computadoras actuales. Cuenta con un pulsador en lugar de un interruptor para su encendido. Algunos modelos integran un interruptor mecánico en la parte posterior para evitar tanto el consumo innecesario de energía eléctrica como el estado de reposo stand-by,
en el cual consume cantidades mínimas de electricidad. El apagado de la fuente puede ser por medio de software. Manejan potencias en watts. Sus componentes son ventilador, interruptor de seguridad, permite encender la fuente de manera mecánica, conector de alimentación, selector de voltaje, conector SATA, se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas tipo SATA. La configuración es como se muestra. Conector de 4 terminales. Se utiliza para alimentar de manera directa al microprocesador. La configuración es como se muestra. Conector ATX. Se utiliza para alimentar a la tarjeta principal. Existen dos versiones, la de 20 más 4 pines y la de 24 pines. Conector de 4 terminales Molex. Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración es igual que las AT. Conector de 4 terminales Berg. Se utiliza para alimentar las disqueteras. La configuración es igual que las AT. Bien, entonces, jóvenes, su trabajo es el siguiente en la clase. Vamos a copiar el contenido en su cuaderno. Vamos a investigar los modelos de fuente de poder. Ya vimos, pues, la última parte, que es ver el video en YouTube. Igual siempre se les va a mandar ese link y este PDF para que ustedes puedan trabajar en su casa. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, se despide de ustedes el profesor Cristian Lobo. Dios les bendiga. Y ya les enviaré por WhatsApp lo que es el trabajo del PDF. Bendiciones. Bueno, profe, bendiciones. Profe, bendiciones.